Buenas tardes, mis preciosuras. ¿Qué soy? Hoy es martes y ¿con qué vengo? Debatiendo con Ana. A ver, la semana pasada os hice un vídeo de las anécdotas de los viajes y esta semana lo vuelvo a hacer otro porque hay muchas. Entonces lo hago en dos partes, ¿vale? Porque si no una parte sería muy larga. Bueno, pues nada, vi que os gustó, corréis un montón, pues no os queda nada, porque ya os digo yo que os vais a mirar de la risa con lo que os voy a contar. Bueno, para no demorar más, empezamos. A ver, cuando fui a París, fuimos en invierno, fuimos en diciembre, en el puente este que hay de la Purísima, pero ya hace muchísimos años que fui a París, pero muchísimo, mis niños eran pequeños. Fui con mi hermana. Y entonces pues nada, hacía muy mal tiempo, nos llovía, frío, bueno, de todo. Y entonces pues nada, habíamos ido a visitar algo, no recuerdo el qué, no recuerdo. Y íbamos mi hermana y yo y se puso a llover de una manera, cómo llovía, era impresionante. Se pone a llover y me parece que nada más que llevábamos un paraguas, me parece, no recuerdo con exactitud, pero me parece. Entonces, que si llevábamos unas bolsas, que si... No sé qué pasó, que a mí me entró una risa, aparte yo me iba haciendo pipí. Yo me entró una risa, una lluvia, todas chorreando de agua, una risa que me entró a mí, pero ¿qué te pasa con el paraguas? Yo no sé qué historia, preciosuras, que me entró un ataque de risa y que ¿qué me pasó? Ni os imagináis que me meé encima. Me meé encima de la risa. Yo le decía a mi hermana que me meo, que me meo. Que me meé de la risa que me entró. Pero una risa que no me podía parar de reír. El frío que me entró de la lluvia que hacía, la mojadura, que cuando te mojas te entra más pipí. Yo ya iba haciéndome pipí. Pues que me entera. Digo que me meo, que me meo, que me meo, que me meo. Y digo, ¿cómo que es? Y más risa todavía. Yo no podía parar de reírme. Toda chorreando y aparte meada. Mirar. Eso fue horroroso. Pues nada, nos vamos al hotel y teníais que ver la entrada del hotel. O sea, dirían, ¿de dónde estas dos vienen? Veníamos chorreando, pero literal, o sea, menos mal que era un día que no hacía sol. Porque imaginarse yo que me da la risa y me meo también. Imaginarse, pues imaginarse la problemática que me dice esa mujer donde va toda con los pantalones chorreando. Así también disimulábamos un poco. Bueno, la cuestión, pues que nada, entramos en el hotel, madre mía, de noche, chorreando con unos pelos que parecíamos yo no sé qué. Y nada, y entonces cogí yo y no se me ocurre otra cosa que digo, bueno, voy a lavar los pantalones. Los metí en la bañera que teníamos, la lavé, pim pam con jabón y lo puse en el radiador que había. Y allí lo puse, digo, a ver si mañana, como será por la noche, digo, a ver si mañana los tengo secos. ¿Y os podéis creer, preciosuras, que yo nada más que llevaba unos tejanos? Yo no sé cómo me las organicé, unos solos tejanos llevaba yo. ¿Y qué pasó? Que el pantalón por la mañana no estaba seco, pero ni de broma, estaba mojado, mojado. Además que ya os digo que era invierno, por mucho que yo lo puse en la calefacción, pues como que no. Y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No voy con los pantalones chorreando. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Digo, pues mira, oye, pues que me voy a poner el pantalón de pijama de... Suerte que yo mis pantalones de pijama son un poco glamurosos, ¿vale? Y entonces pues no dan tanto el cante, ¿no? Bueno, el cante, a ver, justamente llevaba un pijama que era lila, la parte de abajo lisa, era lila, y la parte de arriba era con dibujitos, pero digo, mira, pues me pongo la parte de abajo lila, y con el chaquetón y tal, y las bambas, yo iba monísima, iba a mi hermana, y ese día nos quedaba que visitar el Moulin Rouge, bueno, había que visitar un montón de cosas. Imaginarse yo con mi pantalón de pijama por todas las avenidas de París, con lo fino que es París, y yo con mi pantalón de pijama lila. Y yo le decía a mi hermana, las fotos de la cintura para arriba. No se te ocurra sacarme de la cintura para abajo porque eso da vergüenza. Y sí, ese día, claro, yo tuve que ir con mis pantalones de pijama, preciosuras. Yo iba por todo París con mis pantalones de pijama. Hombre, y más calentita que no os imagináis nada, no os imagináis lo calentita que iba yo, pero una pasada, una pasada, una pasada. Pues esa fue una anécdota que nos pasó, bueno, que me pasó a mí, vamos, pero es que fue una pasada total, total, total. Cada vez que yo me acuerdo, y las fotos, cuando vemos las fotos mi hermana dice, madre mía, con los pantalones del pijama, es cierto, ¿eh? Iba yo me acuerdo que miramos así en una avenida que había un Zara, con unas escaleras, con unas luces, eso era de puro glamour. Digo, aquí falto yo, con mi glamour espectacular, yo con mis pantalones de pijama. Hay preciosuras, de verdad. Pues esa fue la anécdota que nos pasó en
París, vale. Ahora, cuando fuimos a estos pueblitos que fuimos a Conques, a Francia, que fuimos en octubre, o sea, hace poco, fuimos a Conques, fuimos a Albi, hicimos un recorrido de varios pueblos que os grabé y se me borraron los vídeos. Ese viaje estuvo cargado de desgracias. Yo os contaré lo que pasó, no os conté nada cuando volví, pero estuvo cargado de desgracias. Estos eran pueblitos pequeños que nosotros íbamos, pues a lo mejor hacíamos 2 al día, ¿vale? Contratamos pues casitas de Airbnb, es que lo hizo mi hermana. Bueno, estas casitas que son casas, no son ni hoteles ni nada, son casas, ¿vale? Entonces pues las alquilas por 1 o 2 días o los días que te tengas que estar, ¿no? La verdad que alquilamos un piso muy chulo, alquilamos una casa también en el campo, chulísima, había vacas y todo. Y claro, como íbamos cambiando de pueblos, pues entonces íbamos cambiando de casa. ¿Fuimos a un hotel? Sí, fuimos a un hotel, el primer hotel cuando fuimos a Carcassonne, pero después ya todo lo demás eran casitas, ¿vale? Como íbamos, ya os digo, íbamos trasladándonos de poblaciones porque íbamos a hacer una ruta y luego ya, o sea, subíamos así, luego ya íbamos bajando para ya volver para Barcelona, ¿no? Bueno, la cuestión, pues que en una de esas estábamos en la casita esta que os digo del campo. Me parece que estábamos 2 días en esta. Sí, eran 2 días, 2 noches. Sí. ¿Y qué pasó? Pues nada, resulta que ya, o sea, ya cuando dejáramos esa casa íbamos a la siguiente casa y ya íbamos de camino a Barcelona ya, o sea, ya habíamos acabado el recorrido. A todo esto, en uno de los pueblos que fuimos, eran pueblos de montaña, bueno, de campo. Ya ponía que había ciervos, me parece que era, ciervos. Bueno, te pone ¿cómo se llama esto? La plaquita esa que te pone que tengas cuidado que hay ciervos. Bueno, me parece que son ciervos, sí, eso que tiene, bueno, sí, me parece que son ciervos. Bueno, la cuestión que íbamos conduciendo y eran unas curvas así, madre mía, yo iba delante con mi hermana y mi hija iba detrás porque fuimos las 3. Y se nos pasó un ciervo de eso, una carretera pequeña, o sea, una carretera de ir y volver, o sea, de 2 carriles pero pequeña, una carretera de, ya os digo, de campo pequeña. Y iba mi hermana conduciendo y justo cuando salimos de la curva nos cruzó un animal de estos. Y claro, yo iba, ya os digo que iba delante, yo con mi hermana, y le dio en el lateral, o sea, en el lateral donde yo iba, le pegó un porrazo. A ver, fue de refilón, o sea, no le llegó a dar 100% porque si no yo no sé lo que se organiza ahí, porque imaginarse, si atropellamos al ciervo ese, podemos tener un accidente gravísimo, gravísimo, gravísimo. Pero fue que hizo ¡flum! Y entonces a lo último, o sea, la parte donde yo iba, ahí se pegamos con él, pero vamos, que ni paramos ni nada, porque no pasó nada, gracias a Dios, pero se rozó, o sea, le rozamos con el coche. Porque claro, eso es, tú vas conduciendo y de pronto y porrazo se te cruza un animal de esos y cuánta gente no han tenido accidentes a causa de este tipo de cosas. Pero lo nuestro, gracias a Dios, no pasó nada porque ya os digo que fue un refilón, le dimos, pero fue de refilón y no creo que le hiciéramos ni nada al animal, yo creo. Pero claro, uno no cuenta con... A ver, sí que te lo anuncian, pero yo nunca me ha pasado un caso así, la verdad es que nunca me ha pasado un caso así. Luego, dentro del viaje, otra cosa que nos pasó, que eso fue buenísimo, pero buenísimo, es que resulta que nosotras íbamos por la autopista, ¿vale? Íbamos por la autopista hacia otro pueblo. No sé si íbamos hacia la casa esta última que fuimos. Pues fuimos hacia otro pueblo, íbamos por la autopista. Mirad, es que eso fue muy bueno. Porque resulta que llevamos como las ventanas bajadas. Ah, no, habíamos puesto gasolina. Ahí empezó nuestra desgracia. Habíamos puesto gasolina. Ahí empezó la desgracia, preciosuras. Es que no me acordaba. Habíamos puesto gasolina, ¿vale? Y mi hermana no sabía bien cómo iba. Mi hermana no coge mucho el coche aquí en Barcelona. Y no sabía bien cómo se abría la puertecita esa de la gasolina. La cuestión, que cuando ya puso gasolina y tal, pues cogió y nos subimos en el coche y nos metimos y nos fuimos. Y cuando vamos por la autopista, yo escuchaba una cosa, pero no sabía qué era, como... no sé lo que era. La cuestión, que justo un coche de al lado le pita, pero íbamos por la autopista, ¿eh? Pita a mi hermana y nos quedamos todas mirando y entonces algo decía, pero no sabía. Y yo le digo a mi hermana, ay madre mía, digo, llevaremos la puerta abierta, no sé. Pero era un ruido como si tuviéramos un helicóptero encima.
un ruido así, yo digo, ¡ah! A ver si vamos a tener un helicóptero encima que, yo no sé lo que ha podido pasar, no lo sé, yo es que me imaginé cualquier cosa porque el ruido que hacía el coche no era normal. La cuestión con mi hermana como pudo, paró en el arcén ese que hay, y nos bajamos, y resulta que, no, mentira, no paramos ahí, no, nos salimos de la autopista, y nos fuimos a un sitio que había más retirado, y ahí miramos qué es lo que le pasaba al coche, y el coche lo que tenía era la puertecita de la gasolina abierta. Eso es lo que nos decía la chica. Y yo juro que pensé que teníamos un helicóptero encima. ¿Sabéis eso? ¿Sabéis esas carreteras cuando vas y a lo mejor haces una infracción o lo que sea y se te pone un helicóptero encima? Pues, bueno, encima o cerca de tráfico. Yo me he entrado en los 7 males, yo escuché un "oh", y digo, ¿y eso qué es? Yo le decía, hay un helicóptero encima. Eso era de película. Es que no es lo mismo que yo lo cuente que eso vivirlo en propias personas. A mí me temblaba todo. Todo me temblaba. Bueno, la cuestión. Nos vamos a un pueblito, me parece que era Conques, ahora no estoy bien segura, pero fuimos a un pueblito, sí. Fuimos a la casa esta que os digo, que era de un señor, y estábamos 2 noches, y ya pues nos teníamos que ir porque tenía otra familia, lo que fuera, ¿no? La casa del dueño estaba al lado y la nuestra pues era muy bonita, tenía como... ¿Cómo se llama esto? El sótano, la parte de arriba y la parte media y la parte de arriba, ¿no? Y la verdad es que estaba lleno su cocina, su baño, todo rústico, porque era todo de madera, muy bonita la casa. Y nada, y entonces pues fuimos a un pueblito y ese día teníamos que ver 2 pueblitos. Vimos uno, fuimos a uno, pero ese viaje nos llovió todos los días, o sea, todos los días nos llovió, no hizo ningún día de sol, todos los días nos llovió, más o menos, pero nos llovió. Y bueno, pues aparcamos en un parking muy grande que había, un parking de estos que pone que se puede aparcar, porque mi hermana sabe francés, entonces dice aquí se puede aparcar. Y había unos cuantos de coches, pues nada, nos fuimos, me parece que comimos, no mentira, comimos dentro del coche porque llovía bastante. Comimos dentro del coche, fue así. No recuerdo yo si comimos dentro del coche. No. O sí, nos hicimos unos bocadillos. Bueno, no lo sé exactamente. La cuestión que cuando ya bajamos del pueblito este, que eran pueblos muy pequeños, pues nada, nos íbamos a subir en el coche, pero llovía, ya os digo, bastante. Y mi hermana no sé si es que se estaba sacando las botas porque ella llevaba botas de agua. La cuestión que se arrima un hombre a nosotras y nos dice, le dice a mi hermana, evidentemente, porque nosotros no hablamos francés. O sea, lo que vinimos a deducir que dijo el hombre era, mi hermana entendió que había venido la policía y nos había puesto una multa por el aparcamiento. Y le digo yo a mi hermana, ¿cómo es posible? Bueno, el hombre nos dice que él nos acompaña hasta la comisaría porque el policía, o sea, como que vinimos a entender como que el hombre, la policía le había dicho que este coche estaba denunciado por el aparcamiento y que tenía que si nos hacía el favor de que él nos hacía el favor de acompañarnos a la comisaría porque la policía, claro, teníamos una multa, ¿no? Una denuncia. Y dice, claro, yo le digo a mi hermana, ¿cómo va a ser eso posible? Digo, hay que tener cuidado, digo, a ver si este hombre está, yo qué sé, a saber, porque yo soy una persona muy mal pensada. Y yo enseguida pensé, pues este hombre, pues yo no sé, nos quiere llevar, él con su propio coche nos guiaba hasta donde estaba la policía. Digo, pero es que no tiene sentido. Digo, porque pone que se puede aparcar. O sea, es que no entiendo lo que está contando. La cuestión que había unas señoras en un coche que se iban a meter en el coche y le preguntaba a mi hermana, digo, pregúntales, digo, porque a mí esto no me cuadra, a ver si el hombre nos quiere llevar a algún sitio. Dice mi hermana, ¿tú crees? Digo, pregunta a las señoras si aquí se puede aparcar. Y le preguntamos a las señoras y dijeron que sí, que era un parking gratuito y que no pasaba nada, que no tenían por qué multar porque era gratuito. Y digo a mi hermana, ¿ves? Digo, este hombre nos quiere llevar a algún sitio. Digo, yo no me fío de este hombre. La cuestión que cuando baja el hombre este de su casa, porque su casa la tenía ahí enfrente del parking, pues mi hermana le pregunta, porque no estábamos confiadas, y le pregunta que si el parque no es gratuito, ¿cómo que nos ha multado la policía? Además no había ningún papel de la multa ni de nada. Y le dice el hombre que no. Que es que nosotros se ve que hemos dejado, o sea, no hemos pagado el día que fuimos a poner gasolina, se ve que no sé qué pasó, que no se pagó la gasolina.
Es verdad que mi hermana, cuando nosotros salimos de la gasolinera, le costó poner gasolina, porque era una gasolinera que era rara, no era una gasolina, era normal, pero era diferente a las demás, ¿no? Y sí que mi hermana cuando trae el ticket dice, uy, pone 00, o sea, como que el depósito, o sea, que no había pagado nada. Pero no echamos cuenta, porque claro, a ver, si tú no pagas, normalmente, a ver, no sé, ahí estaba la chica de la gasolinera, no sé, ¿no? Pero sí que nos extrañó, pero no hicimos cuenta y nos marchamos. Entonces dice este hombre que es que nosotros, que la policía había pasado por ahí, se ve que iría buscando la matrícula, porque aquellos habían denunciado conforme que la gasolina no la habíamos pagado, y que entonces se ve que cogerían la matrícula, la verían, y justamente a lo mejor el hombre este le preguntaría qué es lo que qué es lo que buscáis o no sé qué, y entonces le dijo, ¿no? El policía le dijo, pues que estaban buscando una persona que era de esta matrícula que no había pagado una gasolina que había puesto. La cuestión que entonces ya nos cuadró más, porque entonces ya nos acordábamos de aquel sitio y que nos llevaba a la gendarmería, bueno, que es la policía, y que allí pues averiguáramos. Entonces el hombre tan amablemente con su coche, él fue delante y nosotros detrás, y entonces pues nada, pero entonces se puso a llover bastante. Nada, llegamos a la policía, picamos, mi hermana suerte que habla francés, aquello era descomunal, o sea, flipando todo el mundo. Nos salen dos policías, hay que imaginarse, chorreando, mojadas chorreando, con unos pelos que parecíamos que veníamos yo no sé de dónde, o sea, un desastre. Y cuando llegamos a la policía, claro, los policías se nos quedan mirando y mi hermana le explica, ¿no? Pues que ha habido un señor que nos ha dicho que nos han cogido la matrícula porque resulta de que no hemos pagado la gasolina. Se ve que el chico este de la policía y la chica que había no sabían nada de lo que estábamos hablando. Habían sido otros policías o lo que fuera, ¿no? La cuestión que uno se fue para adentro, pero ellos nos miraban raro. Yo decía a mi hermana, nos van a detener, esto no es normal. La cuestión que después al otro chaval le explican lo mismo, tampoco sabía, y en ese momento se para una patrulla allí, que era una comisaría, y se bajan 5 o 6 más. Imaginarse, nosotras dos allí, con unos pelos que parecíamos, yo no sé, las locas del barrio, de habernos mojado, chorreando de agua, mi hermana explicando esto, nos pidió los DNI, le dimos los DNI, evidentemente, entonces vinieron esta gente, o sea, para atendernos una persona había 7 mirando, como si fuéramos unos especímenes raros. Y nada, entonces nos dijo uno de los policías que nos iba a llevar a un sitio, pero no nos dijo el sitio, nos dijo seguirnos. En eso, cogemos el coche y entonces nos dijo la policía que lo siguiéramos. Y bueno, hizo una maniobra el policía, madre mía, que paró media calle, bueno, un espectáculo, aquello era un espectáculo. La cuestión que fueron 2 policías con el coche, ¿no? Y nosotros íbamos con el coche de mi hermana detrás del coche de policía, pero los policías corrían un montón, y no sabíamos ni dónde íbamos. Yo le decía a mi hermana, ¿pero dónde vamos? Es que no sabemos ni dónde vamos. Yo qué sé, es que a lo mejor vamos a no llevar a los calabozos, yo qué sé. La cuestión que nos vamos en el coche y se puso a llover de una manera descomunal, preciosuras, o sea, aquello era un vendaval, una lluvia, de los días que habíamos ido no había llovido tanto ningún día, había llovido todos los días, pero la cantidad de que caía no, y claro, los policías corrían, y mi hermana no es de correr mucho, entonces íbamos detrás, pero una lluvia, no se veía con los parabrisas, habíamos perdido el coche de policía ya, y mi hermana me dice, el coche está dejando de andar. Digo, ¿cómo? Se está parando, o sea, como el que con lo de los kilómetros, lo que marca la velocidad cada vez iba menos, aunque mi hermana la chuchaba, cada vez iba menos, a menos, dice, me paro, dices que me paro, que no me da el coche más. La cuestión que digo, bueno, pues échate a un lateral, y a donde no, era una carretera que iban coches así, pero a toda velocidad, como si fuera una autopista, así y de vuelta para acá. Pero por el medio había como una cosa de estas de vallas. Sí. Y entonces mi hermana, como pudo, se echó al lateral a lateral y se quedó en un lateral, porque claro, si se llega a parar el coche en mitad de la carretera, un accidente seguro. Entonces ella, como pudo, se fue girando así y pum, pero el policía se había ido ya a tomar viento. Los policías no sabíamos dónde estaban. Dice mi hermana, madre mía, ahora van a pensar que no hemos ido detrás de ellos y que nos hemos ido a otro sitio, yo qué sé. Cuando a nada, mi hermana se pone aquí, en este lateral que ya os digo, como en el arcén, y el policía nos lo vemos en la otra acera, o sea, en la otra acera, preciosura, en la otra acera estaba el policía, y se bajan del coche y nos hacen así, como que qué pasaba,
Y vienen los policías para acá. Y digo, madre mía, de esta no nos salvamos, ¿eh? Digo, esta no nos salvamos. Y le preguntan a mi hermana que qué es lo que ha pasado, que por qué nos hemos parado. Dice mi hermana, porque el coche no me va. Y dice, ¿cómo que no te va? Claro, el hombre flipando, diría, ¿este qué cachondeo es ya? O sea, dice, se me ha parado. La cuestión que los muchachos estuvieron allí mirando, vino otro furgón de policía, estuvieron mirando y entonces uno de los policías nos dijo, si puede andar un poco el coche, yo pongo la sirena, vosotros mirad qué película, yo pongo, la policía, yo pongo la sirena y vosotros venís detrás poco a poco porque ahí hay una carretera de mucha circulación, ¿vale? Para que vean que pasa algo con el coche, vosotros ir por el lateral y nosotros vamos con la sirena hasta a ver si podemos llegar porque nos iban a llevar a la gasolinera para que pagáramos o lo que fuera. La cuestión que dice mi hermana, bueno, dice, pero es que el coche no va, lo vamos a romper porque es que no tira el coche. Y dice, no, bueno, vamos a probarlo así que va. El coche que ni encendía ya. Cuando mi hermana lo quiso encender, el coche ya no encendía. Entonces se volvieron a bajar la policía otra vez y nos dijeron que nada, que se fuera mi hermana con ellos porque la iban a llevar a la gasolinera donde no había pagado. Pero es que nosotros no sabíamos que no habíamos pagado. Entonces resulta que la policía, mi hermana me dijo, quedaros en el coche vosotras, y mientras tanto mi hermana ya había llamado a la grúa. No, mentira. Mi hermana se fue con la policía y digo yo, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y cuando lo trajo la policía de nuevo, pues entonces me explicó que es que resulta que esa máquina ya la había pasado más de una persona, me parece, que es que no sé, es un poco rara la máquina y se ve que tú echas gasolina pensando que has echado... De hecho, echas gasolina. Lo que no sé que cómo lo hizo, que no pagó, pero ahí estaba la señora. La cuestión que no se pagó, entonces claro, evidentemente pues la dueña de la gasolinera, pues evidentemente pondría una denuncia. Dijo, a esta gente se ha ido sin pagar, cogerían la matrícula o lo que fuera, y ahí fue cuando vino todo este percal que les he contado. Entonces mi hermana dice que la mujer súper agradable, dice que se ve que le había pasado más de a alguien ya este tipo de cosas, y que no había ningún problema que depositara el dinero, que era lo de, no sé si eran 50 euros o 40, no recuerdo bien. Mi hermana pagó y ya pues la policía la volvió a traer para aquí, que en otro caso a lo mejor hubiera sido que a lo mejor la hubieran denunciado, sabe Dios qué, pero no, gracias a Dios todo salió bien. Mi hermana pagó, dice que la mujer súper agradable, o sea, muy bien. La trajo la policía y entonces ahí ya empezó nuestro percal, preciosuras. ¿Por qué? Porque entonces llamamos a la grúa. La grúa tardó. Teníamos que poner los triángulos esos, hacía un aire, una lluvia, los coches, pasaban camiones, coches, shum, shum, un aire, pero un aire horroroso. Entonces pusimos, hay que ponerlo, ya sabéis que hay que ponerlo en una distancia, los conos uno por delante y otro por detrás, pero con el aire se caían los conos, se ve que no los poníamos bien, bueno. Digo, nos va a llevar un camión para adelante del aire que hace, del cono ahí mal puesto, la cuestión, que después viene la grúa, pero al cabo de muchísimo rato que tuvo que llamar mi hermana. Y entonces dice, claro, dice, es que lleva mucho rato, dice, y es que tenemos que ir a la casa, que la casa estaba en mitad del campo, preciosuras, estaba en mitad del campo. La cuestión que nos llevan a... ¿A dónde nos llevaron? Pues sería al taller. Sí, ahí dejaron el coche. No, el coche se lo llevó, mentira, el coche fue así. Ella llamó al seguro, vino la grúa y luego nos pidieron un taxi para llevarnos a la casa donde teníamos alquilado, donde estábamos esos días. Y entonces, pues nada, el mecánico se fue con el coche y nosotros nos fuimos, sacamos todo lo del coche y nos fuimos en el taxi, que el taxi nos llevaba a la casa, porque a la casa no había acceso para ir, o sea, no podíamos ir, era en el campo, era en la mitad del campo. Entonces, del mismo seguro nos mandaron un taxi para que pudiéramos irnos a la casa. Bueno, la cuestión que llegamos a la casa, nos lleva, que tardamos un montón, y eso ya os digo, que está en mitad del campo. Y nada, nos quedamos allí, pues al día siguiente ya pues haciendo los trámites para lo del coche, a ver si se arreglaba, si nos lo podían dar, bueno, pues todos los trámites que se hacen, ¿no? Y esa noche teníamos nosotros que dejar, ese día teníamos nosotros que dejar la casa. Y entonces mi hermana por la mañana, después de arreglar lo del mecánico y todo eso, dijo, hay que hablar con el hombre de la casa porque a ver si nos puede dejar que nos vayamos más tarde, porque entonces estaba mi hermana, estaban decidiendo la aseguradora si nos íbamos a un hotel, si el coche no lo podían arreglar antes de irnos. A cuestión de lo que pasó, que el coche tenía para 10 días. Lo tenían que no podían llevarlo para Barcelona porque tenían que juntar varios coches más y de ahí lo llevaban para Barcelona, ¿vale? No podían llevarse un solo coche. Entonces, claro, el coche ya se quedó allí.
en Francia, y a los días, días, volvió. Entonces, claro, mi hermana lo que tenía que arreglar era dónde nos íbamos a quedar, porque de la casa nos teníamos que ir, y teníamos otra casa alquilada, pero ya a esa casa no pudimos llegar. Mi hermana hizo un escrito que no podíamos llegar a la casa, esa porque es que no. Y entonces, nada, nos mandaron, pero bueno, esto fue por la mañana, mi hermana anduvo arreglando todas esas cosas, y entonces el señor de la casa se llamaba señor Logan. Y entonces, yo no sé si es que trabajaba, porque claro, había que decirle, porque nosotros teníamos que dejar la casa por la mañana, pero es que no nos pudimos ir, porque no nos mandaban taxi ni nos mandaban nada. No sabíamos si nos íbamos a ir en tren, si nos íbamos a ir en taxi hasta Barcelona, no se sabía, porque estaban haciendo los trámites los del aseguro. Entonces mi hermana dice, voy a llamar a este señor, al de la casa, que vivía en la casa de al lado, a ver. Entonces resulta que no sabíamos si estaba trabajando, si no, el hombre no contestaba. Y mi hermana vio un hombre a lo lejos, ahí en el campo, en los prados esos, ahí lejos, y se fue y le dice al señor Logan, pero no sabía si era ese hombre o no. O sea, ella vio un hombre y pensaba que era él. Señor Logan, porque ahí no vivía mucha gente. Señor Logan, señor... Yo que la veo, digo, ay, madre mía de mí, unos gritos. Digo, Alicia, pero no grites. Y a señor Logan, y el señor no era ese, era un señor porque estaba en el campo. Y se ve que ese hombre me parece que nos dijo que el hombre estaba trabajando. Vendía a las 12 y efectivamente a las 12 vino. Le explicamos lo que pasó y entonces resulta de que le explicamos lo que pasó. Y entonces el hombre nos dijo que como máximo, mi hermana entendió una hora, nosotros entendimos hasta las 7 de la tarde, me parece que era, y el hombre se ve que dijo hasta las 5 de la tarde, no se entendieron bien, y a las 5 de la tarde, 5 y pico, nos dice el hombre que nos tenemos que ir. Dice mi hermana, es que no tenemos... El hombre podía haber estado limpiando, porque la casa era muy grande, limpiando mientras que nosotros estábamos allí, porque estaba anocheciendo, hacía mucho frío, bueno... de todo, preciosuras, de todo. La cuestión que el hombre nos dijo que no, que nos teníamos que ir. Entonces nos tuvimos que poner hasta que, porque nos dijeron, nos mandamos un taxi, pero el taxi no llegaba. Tardó 3 horas en llegar un taxi para recogernos, porque al final nos íbamos a ir a Albi, a un hotel, a un Ibis, que nos habían cogido, y de ahí al día siguiente nos fuimos en... Eso fue un jaleo, me parece que nos fuimos a Perpiñá, ¿fue? No, a Perpiñá no. No. Bueno, esperar que acabo con esto. Entonces nos estuvimos esperando ahí un montón de rato fuera hasta que el señor Don Taxi vino, porque mi hermana volvió a llamar y dice, pero es que no vienen, y entonces llevamos mucho rato esperando un taxi y se está haciendo de noche, estamos en pleno campo. La cuestión que no quedamos demasiado contentas con el hombre de la casa, porque decía que era un buen anfitrión, cuando en los comentarios y tal, que era un buen anfitrión, que era muy majo, que pa' aquí, que pa' allí, y el tío nos tiró de la casa, aun sabiendo el problema que teníamos, que no teníamos ni coche. Y no quiso saber nada, él arregló la casa, la cerró con llave, y ahí no vino ninguna persona, ni vino ningún nuevo inquilino, ahí no vino nadie. El hombre que decía que iba a arreglar la casa, cerrarla y punto final. La cuestión que vino el taxi, nos llevó a Albi, y entonces en Albi nos llevó, estuvimos en Albi por la mañana, dormimos en un hotel, y luego nos tenían que venir a buscar en un taxi y llevarnos, ¿a dónde fue donde nos llevaron? Ah, no recuerdo, a un sitio de Francia. Era un sitio de Francia que nos dejó el taxi ahí, cogíamos el tren. ¿Era así? Sí, el tren. Y bajábamos en Perpiñá. Y en Perpiñá ya había un taxi español que nos venía a buscar. ¿Perpiñá era? Ah, no recuerdo si era en Perpiñá. O en la Junquera. No, el taxi venía de la Junquera. El taxi venía de la Junquera y nosotros y él nos vino a Perpiñá, me parece, a buscar. Claro, no recuerdo porque ya pasó tiempo y eso fue toda una locura. Me parece que nos bajamos en Perpiñá, me parece que fue, nos vino a buscar y él venía de la Junquera. Y entonces nos trajo, eso todo era por la aseguradora, y al final nos trajo hasta Barcelona. Me dejó en mi casa y luego ya dejó a mi hermana en la suya, ¿vale? Y el coche pues vino días después ya para arreglarlo aquí en Barcelona. Eso fue la locura más grande que nos ha pasado. A mi hermana y a mí siempre nos pasan cosas, porque mi hija decía que siempre nos pasan cosas, dice, pero vamos, como esta se lleva la palma de todo lo que os ha pasado. Y es cierto, preciosuras, porque hubo momentos de tensión, de nervios, de lloros, de todo, de desesperación,
no sabéis vosotros, no sabéis vosotros y vosotras la que se lió en ese viaje, que tuvimos que coger un tren, dos taxis, madre mía, vosotros no sabéis bien la que se organizó en ese viaje, y todo porque se rompió el coche, pero bueno, lo pasamos bien, fue un viaje, a pesar de todo lo que pasó, muy bonito, todos los pueblecitos que visitamos preciosos, y nada, ahora ya sí que el próximo vídeo será de otra cosa, porque ya las anécdotas ya no... Si hay alguna, seguro que habrá más de una, ya no las recuerdo, pero la más gorda era esta, digo, esto lo tengo que contar yo, digo, porque es que esto fue para mear sin echar gota todo lo que nos pasó, preciosuras, todo lo que nos pasó en el viaje ese. Que es que íbamos, me parece que eran 4 o 5 días, o 6, no recuerdo, 5 días me parece que eran, y madre mía, eso se nos hizo como si hubieran sido 2 semanas, de las historias que nos pasaron, cada día nos pasaba una cosa diferente, cada día, cada día, cada día, cada día. Pero vamos, que aún así yo ese viaje, tanto yo como mi hermana como mi hija, lo recordamos muy bonito, fue un viaje precioso, un viaje que al haber el COVID no había gente por la calle, o sea, los pueblos que fuimos estaban vacíos prácticamente, había pueblos que no había nadie, y fue un viaje precioso, 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 pero de verdad precioso. Y nada, preciosuras, aquí dejamos el vídeo de hoy porque se va a hacer eterno y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.